Con satisfacción y orgullo, XHIJ Televisión Canal 44 presenta Imágenes. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez expone ante la opinión pública una síntesis de actividades académicas, culturales, artísticas, deportivas y sociales, surgidas dentro de su área de acción, con el firme interés de participar a la comunidad fronteriza de sus anhelos, de sus metas, de sus proyectos, de sus avances, de sus logros. Remontarse a la fundación de Ciudad Juárez es retroceder 4 siglos de la historia, cuando la tierra que hoy es asiento de 2 ciudades hermanadas por su situación geográfica y sus nexos culturales, era solo un inmenso paraje bañado por las caudalosas aguas del río Tíhues, denominado así por los indígenas que habitaban las 7 ciudades de Cíbora, que despertaron el interés de los conquistadores encabezados por Alvar Núñez Cabeza de Vaca en sus primeras incursiones por esta región durante los años de 1527 a 1536, y que hoy es conocido como el Río Bravo. Es la línea que divide a 2 grandes naciones, México y Estados Unidos. Para hablarnos de este pasado remoto, contamos hoy con la presencia de acuciosos investigadores de la historia regional, como son el licenciado Luis G. Burciaga y el ingeniero Salvador Aguirre Chávez, así como del arquitecto José Diego Lizárraga, profundo conocedor de los movimientos culturales y sociales y del progreso general de nuestra frontera, ocurrido durante las últimas 4 décadas. Ingeniero Salvador Aguirre Chávez, ¿podría hacernos usted una breve reseña de lo que fue Ciudad Juárez antes de la llegada de los blancos hasta, se puede decir, hasta que se fundó la Villa Paso del Norte? Yo quisiera empezar platicando con usted sobre la época más remota en que tenemos registrados los que nos dedicamos a estudiar todo lo relacionado a nuestra ciudad, que es 1528, es lo que tengo yo como fecha más antigua. Claro, debe de haber muchas más, arcaica, prearcaica y demás, pero ya registrado con datos en 1528 encontramos que en esta región había una sección de tierras desérticas con un río muy caudaloso. Rezan los antiguos tratados que hay sobre esto, de indios que se juntaban, se agrupaban, aunque eran de 2 tribus distintas, de 2 grupos distintos, pudiéramos decir, aunque un solo étnico identificado, que era el piel roja, mansos y jumanos. Esa época de 1528 a 1536 fueron 8 años de mucha importancia para nuestra ciudad, porque es cuando empieza el peregrinar de los exploradores españoles en busca de tantas cosas que ha llegado hasta la ficción, de riquezas que les hicieron a ellos despertar su inquietud para moverse, para movilizarse y buscar más al norte. La peregrinación más interesante registrada es la que viene desde Florida, caminando hacia el poniente. Entre ellos vinieron Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, Alonso Castillo Maldonado, lo acompañaban también Andrés Dorantes y el Negro Estebanico. En el año de 1581
entramos a la época de Fray Agustín Rodríguez y el capitán Fernando Chamuscado, que exploraron la región y vienen cruzando el río Bravo, acompañados de Fray Francisco López y Fray Juan de Santa María, que no obstante que tenían la idea de todos los conquistadores de que era más fácil conquistar por medio de la cruz a los indios que por medio del sable y la espada, desgraciadamente fueron sacrificados por los indios. En el año de 1582 van en auxilio de ellos, ignorando que ya habían perecido don Antonio de Espejo y los frailes Bernardino Beltrán, Juan Ontiveros, una expedición que viene desde la sección de Conchos, el río Conchos, hasta el río Bravo. Y encontraron restos de los anteriores misioneros, pero desgraciadamente fueron huesos o pedacería de los utensilios que tenían, y les informaron los indios que se acercaron a ellos amigablemente que habían sido destrozados por otros indios. Ellos llegaron, don Antonio Espejo y su grupo, hasta Nuevo México, lo que se conoce actualmente como el estado de Nuevo México. En el año de 1584, al reiniciar don Antonio Espejo y su grupo de expedicionarios el regreso, fueron destrozados por los indios, fueron muertos. En 1590 aparece don Gaspar Castaño de Sosa, un capitán portugués que también quiso hacer su luchita para conquistar tierras para el reino de Portugal y explora el norte de lo que se consideraba entonces como la Nueva España. Naturalmente que los españoles, celosos de aquello y al saber de que andaba un portugués reclamando tierras para el estandarte de Portugal, enviaron en 1590 a don Gaspar Castaño de Sosa, que fue, en 1591, mandan una expedición por el capitán Juan Morlote, español netamente, a apresar a don Gaspar Castaño de Sosa, y lo aprenden. En 1591 lo alcanzan acá por el norte y se lo llevan encadenado. En el 1596 don Juan de Oñate, conocidísimo conquistador de Nuevo México, pasa por aquí, no exactamente por la parte central de la ciudad, sino como a unos 40 kilómetros de nuestro punto al norte, y fija lo que se llamó la ruta Oñate. Que tal. En el año de 1598, precisamente el 30 de abril, en presencia de todos los pueblos, se lee el decreto donde se da posesión de estas tierras para el rey de España, para Felipe II, y a todos los indios que se congregaron alrededor de los frailes y de los unos cuantos soldados que venían con ellos, los hicieron jurar obediencia y lealtad para el rey Felipe II de España, para asegurar las tierras que venían conquistando. Y en el año de 1630 aparece ante la historia de Ciudad Juárez, de nuestro Juárez, el fraile Alonso de Benavides, que es el que convierte a los mansos al catolicismo, al cristianismo, y pues más o menos los domina y les enseña determinadas cosas de artes manuales que les llamó la atención a ellos y los pudo más o menos dominar. En el año de 1659, también viniendo del norte, por el lado de Nuevo México, un grupo de los que ya estaban ahí y otro de Durango, se juntan, y entre ellos aparece por primera vez Fray García de San Francisco, que pues es la figura principal, básica de nuestra historia. Fray García de San Francisco, precisamente el 8 de diciembre de 1659, es cuando fija con dos troncos en forma de cruz el decreto llamando a nuestro lugar la misión de Nuestra Señora de Guadalupe de Paso del Río Grande del Norte, fundando el lugar ya conocido con este nombre tan largo que acabo de mencionar, que fue precisamente en el corazón de lo que es actualmente la misión de Guadalupe, en la parte perimetral de donde se empezó a construir después el templo.
Entonces el primer nombre fue ese, largo y tendido. El segundo nombre aparece en 1680. Presidio del Paso del Norte en 1680. El tercero fue Pueblo Paso del Norte en 1826. El cuarto fue Villa Paso del Norte a los 2 años, o sea, en 1828. Y ya nos vamos adelante, estábamos en 1866, pasamos al 67 para llegar al quinto nombre. En 1888, el 30 de julio de 1888, adquiere nuestra frontera el nombre de Ciudad Juárez, quinto nombre. La colonización de esta región, a partir de la fundación de la misión de Guadalupe, se desarrolló enmarcada por un clima de paz y armonía. Su crecimiento demográfico motivó que en 1826 fuera elevada a la categoría de villa, continuando así otra etapa de desarrollo, alterado por problemas de índole gubernamental, durante la Guerra de Independencia. Vamos a preguntarle al padre Isidro Payán qué importancia tiene esta iglesia con relación a la historia de Ciudad Juárez. Pues es el centro espiritual y cultural más antiguo que contamos en nuestra población. La ciudad se fundó en el año 1659 por Fray García de San Francisco, y a los 7 años aproximadamente de haberse fundado la ciudad, o sea en el año 1666, se construyó este templo. Por eso es el centro espiritual más importante, y a la vez resulta centro cultural, porque la cultura que se fue asimilando en esta región pues fue una parte de la cultura hispánica, naturalmente entremezclada con la misma cultura indígena de los habitantes de este lugar, que eran los indios mansos y humanos. Padre, ¿en cuántas etapas se construyó esta iglesia? La construcción propiamente hablando tiene 2 etapas. La primera es la construcción del edificio principal que estamos viendo en este momento y cuya fachada es una réplica de la original. La otra parte de la construcción del templo es en la torre. Nosotros podemos observar que la torre no está unida al cuerpo del templo, sino que está yuxtapuesta, y de una forma hasta cierto punto curiosa, porque está unida solamente por las esquinas, o sea, por un ángulo solamente, por las esquinas. El templo se hizo en 1666, la torre se construyó en el siglo XVIII, aproximadamente entre el año 1720-1750. Padre, ¿ha habido alguna restauración en este lapso de construcción en este templo? Sí ha habido. Precisamente en el año de 1968 a 1971 hicimos una restauración total del templo. Esta restauración tuvo 2 manifestaciones principales: el exterior y el interior. En el exterior quitamos una fachada que se le había puesto al templo indebidamente, pues no era auténtica ni original, más o menos al terminar el siglo pasado e inicios del presente siglo. También hubo otra restauración, esa fue la restauración interior. Nosotros vamos a observar al rato lo que decíamos del recinto. El templo donde estamos ahorita fue tallándose poco a poco toda la madera, que es sumamente hermoso el trabajo que tiene, y que fue naturalmente con la pintura depreciándose un poco, no la madera en sí misma, sino el apreciar los contornos, la figura, el alto relieve o el bajo relieve, según lo que se aprecia, ¿verdad? De todas maneras, esto se restauró limpiando totalmente la pintura. Una persona con medios modernos y con su trabajo constante utilizó 6 meses para poder limpiar toda la madera parte por parte.
partir de 1865, Villa Paso del Norte sería escenario de acontecimientos trascendentales para el país. Así recibe la visita del presidente Benito Juárez, quien en su lucha contra el imperio y la intervención francesa asentó aquí durante 3 meses el gobierno de la República. Licenciado Borcega, ¿cuáles son los aspectos importantes que tuvo el Benemérito de las Américas en nuestra ciudad y cuál fue realmente el detalle que se puede aunar aún más a la historia tan rica y tan grande que tiene nuestra ciudad? Vamos a iniciarnos a ver Paso del Norte desde que fue elevado al rango de ciudad de villa en 1826, tomando en cuenta la importancia que iba teniendo Paso del Norte en el siglo pasado. Las autoridades de Chihuahua en un decreto dieron el rango o la categoría de villa a nuestra población. Ya tenía Villa Paso del Norte unos 20,000 habitantes. A partir de 1835 adquiere un mayor auge al declararse república el Estado mexicano de Texas, y ya siendo frontera va cobrando cada vez un mayor auge. Durante la época del Segundo Imperio, cuando Maximiliano gobernó nuestro país a partir de 1864, el gobierno de la República tuvo que huir de la capital federal, que era la sede del imperio, la sede del monarca, y tuvo el presidente Juárez que huir y decidió buscar el refugio de la patria en el septentrión de México. 1865 y 1866 son determinantes porque la sede de los poderes federales, pudiéramos considerar la capital de la República, fue Paso del Norte. No solamente la ciudad de Chihuahua, a donde ya habían llegado los franceses, sino también Paso del Norte hubo de acoger al presidente Juárez en su búsqueda por la defensa de la República y de las autoridades que el pueblo había escogido en unas elecciones anteriores. El presidente Juárez residió en lo que hoy es la cantina La Cabaña, esquina de Mejía e Internacional, y en la casa de don Inocente Ochoa, actual edificio Victoria, 16 de septiembre, Francisco y Madero, esquina con Quintana Roo. El presidente de la República estableció lo que pudiéramos llamar el Palacio Nacional, lo que hoy es el estacionamiento de la banca Serfín, la avenida 16 de septiembre, a un costado de Catedral. Desde ahí se despachaban los asuntos de todo el país. Ahí llegaban los mensajes, ahí se dictaban acuerdos y órdenes, porque con el Benemérito de las Américas vino también el Consejo de Ministros. Fueron años muy duros para la República. Los franceses habían invadido casi todo el territorio. Fue precisamente en Paso del Norte, a partir del triunfo de la República victoriosa. Por eso, uno de nuestros paseos se llama Triunfo de la República, en memoria de ese patricio que estuvo en el Paso del Norte. Como estuvo en Paso del Norte para las elecciones a la Diputación Federal, el licenciado Juárez
fue designado candidato y fue representante del Cantón Bravos, lo que hoy pudiéramos llamar nuestros distritos electorales. De aquí partió el patricio y logró la victoria en julio de 1867 al hacerse cargo de nuevo de los poderes federales en la capital de la República, que mientras llegaba el presidente Juárez estuvo a cargo del general Porfirio Díaz. Por eso es tan importante nuestra actual Ciudad Juárez. Por eso cobra tanto auge y tanto ímpetu, por haber sido capital de la República, como anteriormente fue la capital provincial de Nuevo México de 1680 a 1693, 2 veces capital, Paso del Norte. Por eso en 1888 se decretó que la antigua misión de Nuestra Señora de Guadalupe de los Mansos del Paso del Río del Norte fuera denominada Ciudad Juárez, en honor de quien estableció aquí los poderes de la República. Seguramente que la mayor importancia de Ciudad Juárez reside en el hecho de ser ventana de México al extranjero. Su crecimiento acelerado durante los últimos años le han merecido el calificativo de la mejor frontera del país. Con la fundación, el 12 de octubre de 1930, de la primera Escuela Federal de Ciudad Juárez, se marcaron los derroteros de la educación y el impulso a la cultura, punto de partida del Juárez moderno. En esta tercera etapa del problema, conoceremos los movimientos culturales y sociales que marcaron la pauta para el desarrollo tan acelerado que nuestra ciudad ha observado durante las últimas décadas. Para ello contamos con la invalorable colaboración del arquitecto José Diego Lizárraga, director del Museo de Arte e Historia de nuestra ciudad. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Realmente Ciudad Juárez ha crecido enormemente a partir de la década de 1930. Sí es cierto que se tenían instituciones de educación como la Escuela 29, la Escuela Simón Bolívar número 28, la del doctor Mariano Samaniego, que era una escuela particular de la cual se desarrolló posteriormente la María Martínez, y diversas academias comerciales como la del maestro Pérez y la del profesor Ledesma. El hecho de que ya se tuviera una secundaria y posteriormente de ahí mismo surgió la idea de tener una escuela preparatoria, pues fueron sentando las bases para que con el tiempo se tuviera en Juárez ya una institución universitaria como la que se cuenta ahora, que además se tiene un instituto tecnológico, porque realmente la única educación profesional que se podía tener en esta ciudad eran las academias comerciales y la Escuela Superior de Agricultura. El presidente Cárdenas dio un impulso muy decidido a la enseñanza. A él se debe la fundación de la Escuela Revolución, en lo que era un panteón en la Chaveña, y que se desarrollaran también muchas escuelas, se fundaran y que se incorporaran al sistema federal, numerosas escuelas que eran demasiado chicas. Creo que fue una persona que tuvo una influencia muy decisiva. La ciudad creció mucho en la época anterior a la Segunda Guerra Mundial y sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, que hubo una gran derrama económica. Se abrieron muchos centros nocturnos, vino gente de todas partes, había trabajo, había una derrama económica bastante fuerte y creo que fue la época en que se hizo todo mucho más grande. La carretera a Chihuahua ya empezaba a tener otro sistema de transporte que no fuera el ferrocarril. Anteriormente, si se quería viajar, había que tomar el tren. Ya empezaron a haber autobuses a Chihuahua y posteriormente, en 1951, corrió la primera línea desde Juárez hasta México, aunque uno tenía que cambiar de autobuses tanto en Parral como en Aguascalientes. También en la época de don Antonio Bermúdez, en 1941, 1942, se hizo un cine de mucha categoría. El único cine que teníamos más o menos bueno era el Alcázar, que era muy chiquito, y el cine de que era un cine piojito.
El Cine Victoria fue el primero ya con butacas acoginadas. Antes eran de madera, los del Alcázar eran cómodas, pero eran de madera, ¿no? Y arriba tenían unas bancas de palo, de tablas y corridas, tenía su galería. Había entonces, la ciudad era mucho más chica, pero había una conciencia muy especial entre los habitantes que pertenecían aquí. No quiere decir que no hubiera cultura, sino que había una cultura muy hecha. El Ateneo Fronterizo tiene más de 50 años de estar trabajando en ese sentido, y el Salón Zaragoza era el único lugar donde se podía hacer teatro. Aparte, había habido teatros anteriormente, pero los cines se utilizaban para ese propósito, y allí se hacían conferencias durante todos los ciclos del Ateneo y asistía muchísima gente. Posteriormente, ya con el advenimiento de las transmisiones de radio, posteriormente las de televisión, la gente prefirió ver esos eventos en su casa. Y ya la preparatoria de Ciudad Juárez debe haber salido ya como por 1945. Se hizo un edificio nuevo. La secundaria se había creado en un edificio expropiado a un colegio católico que estaba a un lado de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, y otro colegio expropiado fue la escuela tipo Emilio Carranza, y no adaptado a las condiciones de nosotros aquí en Juárez. La preparatoria tuvo su primera generación de graduados como por 1947, creo. Don Antonio Bermúdez, cuando estuvo en México, fue director de Pemex, y posteriormente, en la época del presidente López Mateos, que hubo gran auge para la construcción de museos e instituciones educativas, fue cuando se diseñó un museo para aquí en Ciudad Juárez. Esto formaba parte de un plan que fue el Programa Nacional Fronterizo. Se compraron terrenos, no se expropiaron, se compraron terrenos al oriente de la ciudad, y se pensó que el crecimiento más lógico de Juárez era para el oriente y que ahí sería el nuevo centro de todo. El Programa Nacional Fronterizo, o PRONAF, diseñó una gran avenida uniendo Juárez con El Paso, que es la avenida Lincoln, un centro comercial de primera importancia, que es el PRONAF, y de un lado un hotel de lujo, que Juárez no tenía hoteles grandes, ha tenido siempre hoteles cómodos, pero chicos. Este hotel de lujo tendría alberca y tendría absolutamente todo, que fue el Camino Real, y del otro lado estaría el museo, una sala para realizar convenciones y traer grandes grupos, no solamente de México, sino de Estados Unidos, y toda clase de comercios. Esto no funcionó. A partir de que Juárez empezó a recibir más y más inmigración de mexicanos de todas partes del país, fue necesario crear una gran cantidad de escuelas. La universidad nació también de la idea, sobre todo, de que las chicas juarenses no tuvieran que irse de sus casas, y de esta manera un grupo de damas decidió crear la Universidad Femenina. Posteriormente hubo pues muchas opiniones de que esta universidad debería ser mixta, de que por qué nada más era para chicas, y ya se creó la primera Universidad Autónoma de Juárez. Cuando vino el presidente Echeverría, fue cuando se decidió crear una universidad que fuera modelo, que sería como una Universidad de las Américas, que sería la Universidad de Ciudad Juárez, y se dieron los terrenos y se mandó que el CAP se construyera los primeros edificios de lo que es ahora la universidad. Esta ciudad es muy diferente, no podemos estudiar lo que tradicionalmente se ha estudiado. Creo que, como dijo el maestro Armando B. Chávez M., si Fray García de San Francisco, si todas estas gentes que crearon una pequeña misión en medio del desierto, a orilla de un río, se hubieran dado cuenta de qué iba a pasar con esta misión, no sé qué hubieran pensado, ¿verdad? A lo mejor no lo hubieran hecho. Esto ha crecido en forma desmesurada. Del Paso, Texas, ¿qué ha recibido Ciudad Juárez? Del Paso, Texas, el Paso de Juárez ha recibido lo que ha solicitado. Cuando solicitamos borrachos y marihuanos los tenemos, y cuando solicitamos grupos culturales y gente interesada, la tenemos. No se puede cortar la vida de Juárez de la del Paso. Arquitecto, usted como juarense de pura cepa, ¿qué sintió o qué observó a su alrededor cuando nos entregaron, nos devolvieron Chamizal? Una desilusión
porque yo siempre había oído que el chamizal era mucho más grande. Ciudad Juárez nació el 8 de diciembre de 1659. Como ya se nos ha referido, ha sido escenario de acontecimientos fundamentales para la nación. Ahora, a 325 años de distancia, Ciudad Juárez, la mejor frontera de México, es un polo de desarrollo nacional, donde la industria ha ido sustituyendo paulatinamente a la producción agrícola. Su población, incrementada por millares de personas que provenientes del interior de la República se han aposentado aquí, supera ya el 1.000.000 de habitantes. La actividad económica está enfocada primordialmente al sector industrial. La instalación de maquiladoras ha dado un singular auge ocupacional, traducido en ocupación de millares de personas, principalmente mujeres, en las plantas agrupadas en los parques industriales fomentadas por el gobierno federal. Por cuanto concierne al aspecto educativo, en 1973, Ciudad Juárez dio el gran paso al quedar formalmente constituida su universidad, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que antecedida por la Escuela Superior de Agricultura, fundada en 1906 por los hermanos Rómulo y Numa Escobar, y el Instituto Tecnológico Regional, constituye uno de los pilares más sólidos sobre los que descansa la educación superior en el norte de México. Formadora de profesionales en ingeniería, la medicina y las humanidades, nuestra universidad es hoy distintiva de la antigua Villa Paso del Norte, donde quedó enmarcada la huella indeleble de Fray García de San Francisco el 8 de diciembre de 1659. Esta fue una presentación de la Dirección de Difusión de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Producción originada en sus propios estudios, ubicados en Constitución 157 Sur, con teléfonos 490-94 y 490-95 en Ciudad Juárez, Chihuahua, México.